Dice la Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, hablando del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No tenemos muchos detalles acerca de las dificultades que el apóstol San Pablo estaba enfrentando en el momento en que escribe estas palabras. El contexto de la carta muestra que estaba pasando por dificultades, por problemas. Por ejemplo, en el verso número 7 de este mismo capítulo 12 de 2 de Corintios, dice Pablo que para que las revelaciones que él ha recibido no lo exalten en forma desmedida, dice él, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, Pablo estaba padeciendo por alguna situación, una situación que muchos intérpretes piensan que se trataba de un problema físico, de una dificultad, de una enfermedad. Y quiero volver a recordarles que algunos piensan que se trataba de problemas de ceguera, de que Pablo estaba sufriendo de algún problema de ceguera, puesto que en otra de sus cartas Pablo menciona que él está escribiendo, porque realmente cuando Pablo escribe sus cartas no las escribía él en forma manual, sino que usaba un secretario, digámoslo así, para escribir, y él dictaba la carta. Pero en esa ocasión él elige escribir una parte de la carta de su puño y letra, y él dice en esa carta, miren que con qué letras tan grandes les estoy escribiendo. Entonces algunos piensan que tal vez esa afirmación es una indicación de que él estaba perdiendo la vista. Así que este mensajero, dice Pablo, de Satanás, este aguijón clavado en su carne, probablemente, dicen algunos intérpretes, podría haber sido un proceso en el que Pablo estaba perdiendo la vista, y obviamente un hombre que leía las escrituras, leía otros documentos espirituales, escribía, etcétera. Estar en ese proceso era difícil, y seguramente le pidió a Dios, como que Dios de los milagros, el Dios que hace prodigios, que le quitara ese problema, que le diera la vista, si ese fuese el caso. Pero Dios le dijo no, le dijo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, aún en medio de tu problema, de tu debilidad, de tu situación, la enfermedad que tengas, si fuese problema de pérdida de visión, lo que fuera. Dios le dice, mira, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, en otras palabras, este problema que tú tienes, que te limita a ti como individuo, no me limita a mí, porque Dios le dice eso, ¿no? Porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Aún en medio de tu debilidad, de tu problema, de tu ceguera, de lo que fuera, el poder mío se va a manifestar, porque nuestra debilidad, hermanos, nuestras limitaciones no limitan a Dios. Siempre recordemos eso. Siempre recordemos que la gracia de Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades, cualquiera que sea esta necesidad. Hay gracia suficiente en el almacén celestial, por así decirlo, para suplir nuestra necesidad, y no solamente aquella que tenga que ver con las necesidades físicas o materiales, sino aquellas que son nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades que tienen que ver con la relación con Dios y con el servicio a Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ninguno de nosotros, escuche bien, ninguno de nosotros es suficiente como para decir que no necesita gracia sobre gracia para ayudarlo a servir a Cristo. Ninguno de nosotros puede apoyarse en ningún método maravilloso, en ningún grado portentoso,
en nada de eso. Las escuelas, los estudios son buenos y son valederos y nos ayudarán muchísimo si vamos a servir a Dios. Las lecturas de los libros van a ser muy buenas. De hecho, Pablo escribió 13 cartas que leemos y él menciona también que él leía, puesto que él le pide a Timoteo que traiga los libros donde él está, que los lleve sus libros. Quiere decir que la lectura de libros espirituales, libros que tienen que ver con la edificación de la fe, etcétera, nos hace muchísimo bien. Pero siempre hay un faltante. Nosotros siempre vamos a estar en falta. Siempre vamos a ser débiles. No vamos a cumplir con la medida suficiente de lo que Dios puede hacer. Así que lo que podemos hacer es depender de Dios y saber que en nuestra debilidad el poder de Dios se manifiesta. Así que sea lo que sea que Dios te esté pidiendo que hagas y tú piensas, yo no puedo porque yo no sé, porque yo no estoy capacitado, porque yo no sé hacer esto o lo otro. Recuérdate que el poder de Dios se manifiesta en tus debilidades, en tus deficiencias, en aquello que tú piensas que no puedes hacer. El poder de Dios se manifiesta. Él es el que obra y como Él es el que obra, entonces su poder hace aquello para lo cual Él envía a sus siervos a su servicio, cualquiera que sea el servicio al que Dios nos mande. Que siempre recordemos ese principio en cualquier situación, en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Recuerda que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad y que la gracia de Dios es suficiente para responder a cualquier desafío en nuestra vida. Que siempre lo recordemos. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.